el día de hoy, lunes 24 de octubre del 2022, a esta nuestra segunda semana en el curso de ERE básico para economistas. Realmente un contento estar el día de hoy aquí con todos ustedes, con los chicos y las chicas que se van poco a poco uniendo a esta sesión, a la sesión número 6 en el curso que hemos preparado para todos ustedes. Esperando que les haya ido muy bien este fin de semana, esperando también que les haya ido o que les esté yendo muy bien también con el test que pusimos. Y bueno, en esta semana vamos a continuar con los temas de ERE. Vamos en esta semana a ver algunos temas que tienen que ver con la parte gráfica de ERE. ERE es un software o un programa que tiene una potencia gráfica bastante interesante, especialmente en estos últimos años, con el desarrollo de algunas paqueterías como la de ggplot, que realmente nos permiten hacer unos gráficos increíbles. Entonces, vamos a ver, ese es uno de los temas que hemos preparado para esta semana. También vamos a ver cómo cargar data en ERE cuando tenemos data externa en formato Excel o en formato CSV o en otros formatos también. Y finalizaremos viendo algunos temas que hacen alusión a filtros, que también es un tema bastante utilizado en ERE, entre los temas que hemos preparado para esta semana. Antes de iniciar, quiero abrir un espacio por si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud. Por favor, si es así, los escucho o las escucho. Ok, ninguna por el momento. Muy bien, entonces voy a darle la bienvenida a... Sí, alguien por allí me quería decir algo. Sí, le saluda Jan Ortiz. ¿Qué Quería tal? hacerle una consulta respecto al test. Quería saber si hay manera de empezarlo y si se sale, se queda guardado lo que ya se estaba haciendo o no. No, allí el test lo hemos configurado para que lo pueda realizar y, o sea, tiene que abrirlo y culminarlo en ese mismo día, por decirlo así, ¿no? Y cada Ya, listo. pregunta tiene una duración de 5 minutos, pero debe de culminarlo allí, en esa misma jornada en la cual empiece el test. Ya. Y más o menos el test, ¿cuánto dura? Disculpe. No recuerdo allí cuántas preguntas son las que totalizaron. Me parece que son 25 preguntas. Sí, son 25 preguntas las que están en el test, con un máximo de espera de 5 minutos por pregunta, pero realmente es un tiempo, yo diría, bastante exagerado, porque son temas bastante sencillos que no se les va a llevar los 5 minutos. Listo, muchísimas gracias. Ok, Joana. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que tenemos preparado el día de hoy. Quiero saludar en primer lugar a quien nos va a acompañar el día de hoy, Naomi Vera Valero. ¿Cómo está, Naomi? Buenas noches. Buenas noches, economista. Buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, Naomi es integrante también del grupo ERE Ladies Milagro. Como les he comentado, acá en la UNEMI tenemos un grupo de chicas que han conformado esta agrupación y Naomi también forma parte de este grupo. Bienvenida, Naomi. Quiero también saludar a Maylin Ortega, que estuvo con ustedes la semana pasada también en un par de días. ¿Cómo está, Maylin? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches a todos. Espero que les guste esta clase de hoy. Bienvenida, Maylin. Quiero también saludar a otra de las instructoras que estuvo con nosotros la semana pasada y que la vamos a tener también en esta semana, Yaneli Chalá. ¿Cómo está, Yaneli? Buenas noches. Buenas noches, economista. Muy bien, gracias. Bienvenida, Yaneli. Y quiero también dar la bienvenida a Yulisa Magallanes. ¿Cómo está, Yulisa? Buenas noches. Buenas noches, economista. Muy bien. Emocionada por esta nueva semana que iniciamos. Muy bien, Yulisa, bienvenida. Y bueno, voy a darle entonces el paso a Naomi con lo que ella nos ha traído preparado para el día de hoy. Y luego voy a poner el link
el link aquí en el chat de Zoom para que ustedes registren la asistencia de entrada. Recuerden que tenemos 2 asistencias para motivos de el certificado que daremos al final del curso. Tenemos la asistencia de entrada, que está habilitada hasta 30 minutos, y tenemos la asistencia de salida, que ponemos también el link en los 15 o 10 últimos minutos de cada clase. Nada más de mi parte, y adelante, Yaneli. Adelante, Naomi, perdón. Bien, bienvenidos a todos, espero se encuentren muy bien. Agradecerles por tenerlos en esta sesión número 6 del curso de R básico para economistas. En esta sesión vamos a ver algo de valores especiales, clases y coerción. Bien, antes de empezar, recordarles que si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o inquietud, pueden levantar la mano mediante el Zoom o escribirla en chat, que mis compañeras también estarán asistiendo y respondiendo sus preguntas mediante el chat. Cabe mencionar que si existiera alguna pregunta que no podamos responder, la vamos a anotar y en una próxima sesión les daremos respuesta. Aquí les presento algunas de las formas de contactar a la organización de R Ladies Milagro y para que estén atentos y que nos sigan para próximos eventos, ¿no? Ahora entremos en materia. Bien, algunos valores especiales. Antes de empezar a ir a la práctica en R, voy a dar como que un poco de teoría y yendo a la par con la práctica. Bueno, muchas situaciones en R requieren valores especiales. Por ejemplo, cuando a un conjunto de datos le faltan observaciones o cuando se calcula un número que prácticamente es infinito. El software R tiene algunos términos únicos que reserva para estas situaciones. Estos valores especiales se pueden usar para marcar valores anormales o faltantes en vectores, matrices u otras estructuras de datos. Tenemos entre los valores especiales que vamos a ver el día de hoy, está infinito, nan, na y null. Vamos a ver de uno en uno qué son y en qué situaciones se nos puede dar en R. Primero empecemos con el valor especial infinito. Cuando un número es demasiado grande para que R lo represente, se considera que el valor es infinito. Tal como lo vemos en matemática o en funciones, cuando definimos un dominio o un rango, ¿no? Qué sé yo, que vemos que el dominio de X función va de el 1 hacia el más infinito, o de menos 1 hacia menos infinito. Asimismo, o sea, claro que el concepto matemático de infinito no corresponde a un número en específico, ¿no? Porque es un número que es demasiado grande que no se puede especificar. Entonces, R simplemente tiene que definir un punto de corte extremo. Es decir, hasta ese punto llega y de ahí considera que ese valor es infinito. Este valor está representado por el objeto especial int, que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, la primera letra va con I mayúscula y N y F en minúscula. De otro modo, no lo reconoce R. Como representa un valor numérico, int solo se puede asociar con vectores numéricos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se ve esto en R. Bien, lo primero que vamos a hacer es a construir un objeto y a este objeto foo le vamos a asignar el elemento infinito. Tal como lo vemos y como hemos visto ya en clases pasadas, para asignar un valor, bueno, le ponemos el nombre que es foo, el operador de asignación y le vamos a poner infinito. No, téngase en cuenta que recuerden que es la I mayúscula, N y F minúscula. Si yo pongo INF todo con minúscula, R no me lo reconoce, si se dan cuenta, ¿no? O si yo pongo todo con mayúscula, tampoco me lo reconoce. Inclusive me da, mira, a lo mejor estás escribiendo mal, entonces me da como que esta alternativa que es int. Y esa es la manera correcta de escribirlo. Bueno, corremos y vemos cómo quedó nuestro objeto foo. Bueno, aquí ya en este objeto foo, en este elemento, yo estoy guardando el elemento que es infinito. También podemos construir un vector numérico que vamos a llamarle var, ¿no? Recordemos que como infinito
representa un valor numérico, no específico, entonces solo lo podemos trabajar con asociándolo a operaciones matemáticas, vectores numéricos, todo lo que tenga que ver con números. No, voy a asignar a este vector var 3402, un infinito, 3.1, menos 555, infinito, 43. Bien, corro, vemos cómo quedó var. Ok. Esto es como que una muestra de cómo podemos ver este valor especial infinito en R, o sea, y cómo lo podemos definir. Pero muy rara vez sucede como que de manera directa, o sea, una persona normalmente no va a venir y qué sé yo, voy a crear un vector y el cual va a contener varios elementos y entre ellos yo directamente, o sea, yo como usuario, voy a utilizar el infinito, porque, o sea, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada el infinito hasta el momento, pues no. Entonces, esto es como una manera de demostrarles cómo se da este valor especial dentro del software R. No, pero lo que sí puede darse es que puede verse involucrado dentro de operaciones matemáticas, tal como la que voy a hacer a continuación. Voy a crear otro elemento al cual le voy a llamar base. Utilizo mi operador de asignación y voy a hacer esta operación matemática que es 90.000 elevado a 100. Entonces, yo voy a correr esta línea de código y ahora le voy a decir, bueno, dime cuál es el resultado de esa operación. Entonces yo corro base y me va a salir infinito, ¿no? Entonces, nótese que yo le estoy pidiendo a R que me realice esta operación matemática y R entiende o reconoce que esta operación, que el resultado de esta operación es un número demasiado grande, el cual no lo puede definir. Entonces me dice, mira, como no lo puede definir, entonces esto representa infinito, porque es un número demasiado grande. Bien, R también puede representar infinitos negativos. Entonces voy a hacer el ejemplo de eso. Creamos otro elemento, el que lo voy a llamar QX, operador de asignación, con concatenar. Recuerden que entrelazamos varios elementos en un solo vector, utilizando la coma para separarlos. Entonces defino dos menos infinito y un infinito positivo. Lo único que hago para representar infinito negativo es anteponerle el signo menos. Entonces yo corro mi vector, veo cómo quedó QX y ahí ya tenemos. También podemos hacer operaciones matemáticas con valores infinitos en R. Si se suma o multiplica infinito, se obtiene infinito como resultado para cualquier operación, o sea, multiplicación, resta, suma, inclusive división, tal como vamos a ver a continuación. ¿Esto por qué? Porque va a seguir siendo infinito. Es como que yo le sume un granito de arena a la infinidad de la arena de la playa, va a seguir siendo la infinidad de la arena, pues no va a haber diferencia. O así mismo, como que yo me lleve un poco y va a seguir siendo infinidad de arena, no sabemos cuánto hay, entonces es un valor demasiado grande que no podemos especificar. Entonces vamos a ver estos ejemplos que todos van a resultar en infinito. O sea, si yo le digo a R, bueno, quiero que me multipliques infinito por menos 9, me va a dar menos infinito. Algo que tener en cuenta aquí en estas operaciones es que seguimos respetando la ley de los signos, o sea, más por menos por menos más, y asimismo en la suma o en la resta que predomina la cantidad que tenga el signo de la mayor cantidad. Entonces seguimos, yo le digo infinito más 1, va a ser infinito, 4 por infinito, menos 45.2 por menos infinito, va a dar menos infinito, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Estos son solo puros ejemplos, pero como ya les digo, esto no va a ser casi nunca, y sin exagerar, de manera directa, sino que va a suceder cuando estemos realizando operaciones matemáticas en las que R diga, bueno, esto me parece que es demasiado grande y no lo puedo definir. Bien, ahora, cualquier valor numérico finito dividido por infinito dará como resultado 0. Entonces vemos esto, que menos 59 dividido por infinito me da 0. Y si yo pongo menos 59 dividido para menos infinito, me da 0. Cualquier valor distinto de 0 dividido por 0 dará como resultado infinito. Aquí hay una diferencia. Si alguno coge una calculadora o inclusive su teléfono y quiere dividir
cualquier valor distinto de 0 para 0, les va a salir error. Pero en cambio en R sale infinito. O sea, igual respetando la ley del círculo. Si yo pongo infinito dividido para 0, me va a salir infinito también. Bien, ahora, si alguno o en cualquier ocasión que se pueda dar, ¿no? Esto sí lo van a utilizar a lo mejor con un poco más de frecuencia que ver infinito directamente, es detectar valores infinitos dentro de cualquier estructura de datos, o sea un vector, una matriz, un data frame, entre otros, ¿no? Y voy a hacer este ejemplo con el vector que ya definimos anteriormente, que era QX. Vemos qué elementos tiene QX, ¿no? Tenemos 2 menos infinito y un infinito positivo. Entonces, para detectar valores infinitos dentro de una estructura de datos, yo utilizo la función de is.infinity. Y entre paréntesis defino la estructura de datos a la que yo quiero detectar, si existe o no valores, elementos que sean infinitos. Entonces yo pongo x igual qx. Aquí el resultado que me va a dar R van a ser valores lógicos, es decir, entre verdadero, falso, verdadero, ¿no? Entonces, de acuerdo a los elementos de mi vector QX, por ejemplo, menos 42 no es un valor infinito, entonces me va a dar false. 556, false. Menos infinito sí es, entonces va a ser true. Menos infinito, true, y así sucesivamente. Y asimismo hay otra función para detectar los valores que sean finitos dentro de una estructura de datos, que es todo lo contrario, pues va a ser is.finish y me va a dar todo lo contrario de lo que me dio aquí, pues no, lo que sea falso me va a dar verdadero y lo que sea verdadero me va a dar falso. Entonces lo mismo aquí hacemos, definimos qué estructura de datos yo quiero analizar y corro. Entonces ahí tenemos el primer elemento de QX es un valor finito, entonces me va a dar true. El segundo, lo mismo, true. El tercero es menos infinito, entonces me va a dar false, y así, sucesivamente. Esas son las funciones para detectar valores infinitos en una estructura de datos y también para detectar valores finitos. Bien, observe cómo funcionan los operadores relacionales. Recordemos un poco de lo que ya hemos visto de las clases anteriores. Cuando nosotros usamos operadores relacionales, también me da como resultado valores lógicos. Si yo le pregunto a mi R, bueno, quiero saber si menos infinito es menor que infinito, ¿ustedes qué creen que me va a dar? ¿Alguien puede responder en el chat o con su micrófono? Esta primera operación, ¿qué creen que me dé si yo le pregunto a R si menos infinito es menor que infinito? True. True. Perfecto. Así es, porque efectivamente cualquier número negativo es menor que cualquier número positivo. Entonces, si yo le pregunto a mi R, infinito es mayor que infinito, ¿qué creen que me va a dar? False. Exactamente, porque no es mayor, son iguales. Ahora, yo lo que también puedo hacer es que algo que me olvidé de mencionar acá arriba es que cuando utilizamos esta función para detectar valores infinitos dentro de una estructura de datos, nótese que aquí en el vector QX tenemos menos infinito y más infinito. Y esta función no hace distinción de que si mis valores son menos infinito o más infinito. No, solo simplemente me detecta si es infinito. Y ya. Pero acá, abajo, vamos a ver la manera en que podemos detectar. A ver, dime cuántos realmente son positivos infinitos o menos infinitos. Entonces yo para ello hago de la siguiente forma, o sea, llamo a la estructura de datos que quiero analizar, que es QX, con doble igual. Recuerden que para analizar o para comparar es con doble igual. Y ahí yo pongo dos, o sea, que le pregunto a mi R, a ver, QX es igual a infinito, entonces infinito positivo. Yo corro esto, no, recordemos un ratito para que se nos vea en nuestra consola cuál era mi vector QX. Entonces me va a dar false para todos los valores que no sean infinito. Y me va a dar true para el valor que sí sea infinito. Entonces vemos que efectivamente me va a dar true para el penúltimo elemento,
porque es el único infinito positivo que yo tengo dentro de mi vector. Pero si yo corro la siguiente línea en la que analizo si dentro de mi estructura, dentro de mi vector, hay menos infinito, entonces me va a dar true únicamente para los dos menos infinitos que tengo. Y así me da. Bien, ahora vamos a ver, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna duda sobre el infinito? Igual recuerden que estos valores especiales no se van a ver así como que de manera directa en la práctica cuando uno va haciendo, pero es importante saber qué son cada uno de ellos, porque puede ser que cuando alguno de ustedes estén trabajando con alguna data o con operaciones numéricas y les salga alguno de estos valores especiales, y bueno, digan, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Para qué me sirve? O sea, no sé qué es esto, entonces no vayan a pensar que es algún error, sino que son valores especiales que están incorporados al lenguaje de programación de R. Bien, entonces, si no hay preguntas, seguimos con el segundo valor especial. El segundo valor especial que hoy vamos a ver es NaN. Vamos de nuevo un poco para ver un poco de teoría. Bien, NaN en algunas situaciones es posible expresar el resultado, es imposible, perdón, expresar el resultado de un cálculo usando un número, tal como hemos visto con infinito o con menos infinito. Estos valores especiales, difíciles de cuantificar, están etiquetados como NaN en R, que significa que no es un número por su traducción del inglés, que es knockout number. Típicamente NaN es el resultado no deseado de intentar un cálculo que es imposible de realizar con los valores especificados, ¿no? Recordemos, NaN es el resultado no deseado de intentar un cálculo que es imposible de realizar con los valores especificados. Bien, vamos a ver un poco en la práctica y cómo se da esto de NaN. Bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a definirlo de manera directa, ¿no? Lo mismo que con infinito. Es importante que ustedes tengan en cuenta cómo se escriben estos valores especiales, porque si no los escriben bien, R no los va a reconocer. O sea, no es NaN todo con mayúscula, es la primera, en este caso la primera letra es con mayúscula, la segunda A, que es A, con minúscula, y la última, que es N, con mayúscula. Ahí R la reconoce. Incluso, fíjense que tiene otro color que la asigna. Alguien me podría decir, pero si NaN y infinito parecieran que son caracteres, ¿y por qué estos caracteres no van entre comillas? O sea, es como lo que hemos visto en clases anteriores, lo de valores no numéricos, cuando, qué sé yo, voy a crear un elemento al que le voy a llamar A. Asigno y, no sé, se me ocurre que a este elemento le voy a asignar hola. No, hola es un carácter y lo pongo entre comillas. Pero si yo no lo pongo entre comillas y yo corro, R no me lo reconoce. Entonces ustedes dirán, pero no lo estoy poniendo entre comillas. O sea, ¿por qué R sí me reconoce a NaN y no lo estoy poniendo entre comillas? Porque NaN, tanto como infinito y el resto de valores especiales que vamos a ver el día de hoy, están incorporados al lenguaje de programación de R. O sea, no es necesario ponerlos entre comillas para que me los reconozca, sino que ya están dentro de su lenguaje de programación, así como las funciones. Bien, seguimos. Definimos NaN a foo, entonces foo me contiene NaN, asimismo creamos otro vector a NaN tanto como infinito, se lo puede usar únicamente asociado a vectores numéricos, matrices que estemos trabajando con números, es decir, operaciones matemáticas en sí, en general, con números, porque también es un valor numérico, ¿no? Recuerden que NaN es el resultado no deseado de una operación que es imposible de definir o de especificar, ¿no? Lo mismo podemos hacer, como vemos aquí, tenemos un vector numérico en el que definimos como elementos 2 NaN y menos infinito. Entonces yo corro, veo cómo queda var. Bien. Ahora, si se intenta cancelar, bueno, esta es una de las formas que vamos a ver NaN, o que puede que les pase en la práctica, ¿no? Si se intenta cancelar o eliminar las representaciones del infinito o de infinito, el resultado siempre va a dar NaN.
¿qué me refiero? ¿A qué me refiero con cancelar o con eliminar? Por ejemplo, que yo ponga menos infinito más infinito. O sea, yo le estoy restando infinito. O sea, es como que infinito menos infinito. Esto me va a hacer nada. Porque esta operación es imposible de especificar, pues no. Y asimismo, si yo le digo R, bueno, quiero que me dividas infinito dividido por infinito, me va a dar nada. Por la misma razón. Ahora, NaN también nos da cada que se divida 0 por 0, porque también es imposible de especificar. No, como yo les vengo diciendo, estos valores especiales nunca, no los vamos a ver así de forma directa. Yo se los enseño así para que los conozcan, para que vean cómo se hacen, qué pasa en qué situaciones se dan y las operaciones al realizar operaciones con estos valores especiales, qué pasa, ¿no? Pero sí se pueden dar cuando hagamos operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer esta división de dos potencias, donde yo divido 90.000 elevado al 100, dividido para 90.000 elevado a 100. Entonces, si recuerdan, esta operación yo ya la hice anteriormente, ¿no? Y esto es igual a infinito. Entonces, si esto es igual a infinito, es como que yo tuviera aquí infinito dividido para infinito, ¿no? Y si yo, como dije antes, ¿qué pasa si intentamos cancelar las representaciones del infinito? Nos dará como resultado NaN. Entonces, si yo corro esta operación matemática, me va a dar NaN, porque me dice, bueno, esta operación es imposible de especificar, entonces, por eso. Bien, ahora, como hicimos con infinito, se pueden hacer también operaciones matemáticas en las que involucren NaN, pero cualquier operación que hagamos con NaN va a dar como resultado NaN mismo. Por ejemplo, esta operación en la que no está explícitamente NaN, perdón, sino que es una operación, pues no. Entonces, ¿ustedes qué creen que me va a dar aquí de resultado? ¿Y por qué? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Alguien se anima? NaN, porque el valor de la operación la dividen para 0. Exactamente. Muchísimas gracias, María. Sí. Bien, exacto. Como vimos anteriormente, cuando 0 se divide por 0, nos da NaN. Entonces, desde que en la operación yo estoy restando 4 menos 4, me da 0. Entonces, 0 dividido por 0 es igual a NaN. Entonces, desde ahí ya sabemos que va a dar NaN. Tal como veíamos anteriormente, cuando intentábamos cancelar las representaciones del infinito, me va a dar NaN. Desde que yo estoy aquí en esta operación, en esta tercera operación, intentando eliminar el infinito, también me va a dar NaN. Bien, ahora, de la misma forma que hemos visto que podemos detectar valores infinitos y valores finitos dentro de una estructura de datos, también podemos hacerlo con NaN. Vamos a recordar a nuestro vector var, ¿no? En el que tenemos dos NaN y un menos infinito, ¿no? Y para detectar NaN dentro de una estructura de datos, es con la función is.nan, ¿no? Y llamo a la estructura de datos a la que quiero analizar, ¿no? Entonces, vemos que el primer elemento de var es NaN, entonces me va a dar verdadero. Asimismo, con el otro elemento de NaN, verdadero, y el resto va a ser falso, ¿no? A diferencia de cuando detectábamos valores infinitos y la contraria que es finito, aquí no hay otra función como que, a ver, dime entonces cuáles son los valores que no son NaN. No hay una función específica que nos haga eso, pero lo podemos hacer con los operadores relacionales que ya hemos visto, que es con el que diga que es distinto de, y eso lo hacemos con el signo de exclamación de cierre, ¿no? Y llamamos de nuevo, o sea, ponemos is.nan. ¿Qué le estoy diciendo yo a mi R aquí? Yo le estoy diciendo, a ver, quiero saber cuáles son los elementos que son distintos de nan, del vector var, ¿no? Eso hacemos, recuerden, eso hacemos con el operador relacional que es distinto de. Entonces yo corro y bueno, me va a dar false para aquellos valores que sean NaN, como hay solo dos, y me va a dar true para todo el resto de valores que son distintos del NaN. Bien, ahora, si alguno, y
me pregunta, y bueno, ¿y cómo hago si quiero detectar al mismo tiempo si existen elementos que sean NaN y que sean infinitos? También se lo puedo hacer con ayuda de algunos operadores relacionales, ¿no? Entonces, aquí, como quiero detectar ambos, o sea, ambos valores especiales, NaN infinito, primero voy a poner is.nan, ¿no? En la estructura de X, o sea, en el vector var, y con la ayuda de el operador relacional que ya hemos visto en clases anteriores, que es O, y ponemos seguido de la función para detectar los valores infinitos, o sea, is.infinite. ¿No? De nuevo llamamos a la estructura a la que queremos analizar, ¿no? O sea, aquí prácticamente lo único que yo le estoy diciendo a mi R, a ver, dime qué elementos en var son NaN y también son infinitos. Ahora corremos esto y ahí me va a dar true para aquellos valores. Vamos a recordar el vector var para poder comparar. Me va a dar true para aquellos elementos que sean NaN. Vemos. Y también me va a dar true para aquel elemento que sea infinito. Como tenemos solo uno, bueno. Ahora, pero lo que yo también puedo hacer, a ver, bueno, no me interesa mucho saber cuáles son NaN y cuáles son infinitos. Pero me interesa sí saber cuáles son los valores que son distintos de NaN y cuáles son distintos de infinitos, ¿no? Entonces eso también lo podemos hacer con funciones que ya hemos visto anteriormente. Entonces, como ahora no solo quiero saber las posiciones, o sea, ya no quiero que me dé como resultado valores lógicos, sino que quiero que me diga específicamente cuáles son los números que no son NaN y que tampoco son infinitos, ¿no? Entonces, primero llamo a mi vector var, abro corchetes, uso corchetes porque voy a extraer elementos de mi vector, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, voy a poner un menos porque le voy a decir que quiero los elementos que no sean NaN y que no sean infinitos. Y con la función which, que es la que me proporciona los elementos, y aquí entre paréntesis voy a poner lo que definí arriba. O sea, porque aquí me detecta los valores que son NaN, que son igual a NaN y que son igual a infinito. Pero ahora yo quiero los que no son. Pero como yo estoy anteponiendo en esta línea de código el menos, me va a dar todos aquellos valores que no sean ni NaN y que tampoco sean infinitos. Entonces yo corro esto y me da pues efectivamente 53.30 menos 2, 90.094.12, 55 y así. Si alguien me pregunta qué pasa si le quito el menos, pues, ¿qué creen que ustedes pasan si yo le quito el menos? ¿Cuáles van a ser mi resultado ahí? NaN y menos infinito. Así es, muchísimas gracias. Así es, porque aquí ya no le estoy poniendo el menos, pues no, entonces aquí simplemente le digo, a ver, dime cuáles son NaN y cuáles infinitos. Y me va a dar efectivamente NaN y menos infinito. Bien, ahora vamos a ver hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Voy bien? ¿Me voy muy rápido? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Qué bueno. Bueno, sigamos entonces. El tercer valor especial que vamos a ver es NA, que significa valor faltante. Este es uno de los valores especiales con el que más creo que se van a encontrar, más que con infinito y con NaN. Ya les voy a explicar por qué. Bien. NaN o valor faltante, ¿qué significa? Esto se da mucho en los análisis estadísticos, dado que usualmente en los conjuntos de datos se contienen valores faltantes. Por ejemplo, es posible que alguien que complete un cuestionario no responda a un elemento en particular. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se genera un valor faltante. O que un investigador registre incorrectamente algunas observaciones de un experimento.
Identificar y manejar los valores faltantes es importante para que aún pueda usar el resto de los datos, ¿no? Esto es lo que se llama hacer un procesamiento, una revisión previa de la data que vamos a utilizar. R proporciona un término especial estándar para representar valores faltantes, el cual es NA, o sea, NA, que se lee como no disponible. NA no es lo mismo que NaN. Mientras que NaN se usa solo respecto a operaciones numéricas, los valores faltantes, o NA, pueden ocurrir para cualquier tipo de observación, ¿no? Ahora vamos a ver esto un poco en la práctica con R. Vamos a hacer lo mismo, vamos a construir un vector de caracteres. En cambio, recuerden que un valor faltante se puede dar, o sea, NA se puede dar tanto para caracteres, para números, para cualquier estructura de datos. Aquí no hay esa limitación que es únicamente para los numéricos, que pasaba con infinito y con NaN. ¿Okay? Un valor faltante puede ocurrir en cualquier estructura de datos. Ahora, entonces yo voy a definir un vector, el cual le voy a llamar foo, con mi operador de asignación. Utilizo la función de concatenar, entre comillas van los caracteres, y nada, pues va solito porque ya está incorporado al lenguaje de programación de R. Bueno, yo corro este vector y vemos que he definido que tiene dos valores faltantes. Ahora, miren qué pasa cuando construimos un factor y tiene valores faltantes. Como ya hemos visto cómo se hacen los factores, o sea, yo a este factor, bueno, lo voy a llamar var, mi operador de asignación, utilizo la función de factor, con la función de concatenar para unir varios elementos. Aquí es como que voy a hacer un ejemplo. Si yo le pregunto a 6 de ustedes su color favorito, pongamos, ¿no? Y bueno, el primer asistente me dice, bueno, mi color favorito es como que estuviera haciendo una pequeña encuesta, digamos. Me dice el primer asistente que le pregunto, bueno, mi color favorito es azul. ¿Okay? El segundo participante asistente que yo le pregunto, bueno, ¿cuál es tu color favorito? Y me dice, no sé, la verdad, no me decido por uno. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ya hay un valor faltante. Asimismo, si le pregunto a alguien más, bueno, me dice tampoco, no tengo color favorito, imaginemos. Otro me dice azul, otro que me diga verde, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, es como que esto en la práctica sí se da. Sí van a haber valores faltantes dentro de nuestras estructuras de datos, cuando hacemos una encuesta, etc. ¿No? Entonces yo corro esta línea de código y voy a ver cómo quedó var. Bueno, me dice var es un vector que tiene 11 elementos y de niveles tiene azul, rojo y verde. Nótese que NA no es un nivel. NA, ¿por qué? Porque es un valor faltante. Es decir, este valor faltante yo tengo la opción de eliminarlo o de sobreescribirlo, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, podemos construir una matriz y también esta matriz también puede contener valores faltantes. Como ya hemos visto anteriormente, le vamos a llamar base, operador de asignación, con la función matrix, la función utilizamos concatenar, le voy a decir, bueno, quiero que los elementos de mi matriz sean del 1 al 3, el siguiente sea NA, el 5, 6, NA, 8 y NA. Y que mi matriz sea de 3 por 3. Vemos cómo queda base. Entonces, bueno, ahí está mi matriz 1, 2, 3, valor faltante 5, 6, valor faltante 8 y valor faltante. No, evidentemente está siguiendo una secuencia, es decir, va 1, 2, 3, 4, mi valor faltante es 4, 5, 6, 7, mi otro valor faltante es 7, y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a construir un vector UX, ¿no? En el que aquí lo vamos a hacer con números también. Vemos cómo queda nuestro vector.
Y ahí tenemos valores faltantes, tenemos valor infinito y también tenemos a NaN. Ahora, si yo quiero identificar o declarar valores faltantes, también lo puedo hacer. Y eso lo hago con la función de is.NaN. Y entre paréntesis llamo a la estructura de datos que yo quiero analizar. O sea, yo le estoy preguntando a mi R, a ver, yo quiero que me digas o que me identifiques qué valores en QX son valores faltantes, ¿no? Entonces es lo mismo, aquí me va a dar el resultado, me va a ser, van a ser valores lógicos. Ya, ahora, como es con QX, vemos, el primer valor de QX es nada, o sea, es un valor faltante, entonces me va a dar true. El segundo no lo es false, el tercero tampoco es false, el cuarto es true, el quinto false, sexto false, el séptimo es none y me da true. Entonces, a ver, para explicar esto un poco mejor. Esta función de is.NaN que me sirve para detectar valores faltantes no hace distinción entre valores faltantes y NaN, que es lo que decíamos que no es un número. ¿Por qué? Porque para R, o sea, aunque teóricamente no son lo mismo, pero para R son lo mismo, o sea, porque significan casi nada. O sea, ambos no son un número, no se pueden especificar, ¿ya? Entonces, por eso como que R no hace esa distinción entre NaN y NaN. ¿Ya? Entonces, se debe ser un poco más específico para distinguir dentro de R los valores faltantes y los valores de NaN. Recuerden que los valores faltantes yo los puedo eliminar o los puedo sobreescribir, pero NaN no puedo hacer nada con NaN, o sea, porque simplemente es el resultado de una operación un resultado no deseado de una operación que no se ha podido especificar. Entonces para como que hacer esa distinción, entonces yo le voy a preguntar a mi R, le digo, dime cuáles son los elementos que sean igual a NaN dentro de mi vector. O sea, aquí no me va a dar elementos, sino que me va a dar las posiciones en donde está NaN. ¿No? Entonces vamos a correr de nuevo mi vector para hacer la comparación. Me dice que las posiciones, o sea, los elementos que están en la posición 7 y 14 son igual a NaN. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, y la última que es 14, efectivamente son NaN. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, el resto es NaN. Pero si yo quiero que me diga específicamente cuáles son únicamente valores faltantes y cuáles no son nada. O sea, simplemente quiero especificar, o sea, quiero que R me diga cuáles son los valores faltantes, nada más. Entonces, para ello lo puedo hacer, pero con la ayuda de más operadores relacionales. Utilizando la función which, que en este caso me va a dar las posiciones. Entonces yo le digo, a ver, quiero que me des los valores que sean igual a valores faltantes, ¿no? Aquí determino la estructura de datos que voy a analizar, que es QX, y en este caso utilizamos el operador de y quiero que me des aquellos valores que sean distintos de NaN. O sea, ahí estamos haciendo como un filtro, ¿no? O sea, quiero que me des, porque si yo solo le pongo, a ver, dime cuáles son las posiciones de NaN, de cuáles son is.NaN, que son los valores faltantes, me va a dar los valores faltantes y también me va a dar NaN, porque no hace distinción R. Pero aquí yo le estoy haciendo un filtro para que específicamente me dé aquellas posiciones en las que se encuentran los valores faltantes. Entonces, con la ayuda de i, o sea, le digo i que sean distintos de is.NaN, ¿no? Y llamo de nuevo mi estructura de datos. Corro esto y efectivamente me da 1, 4 y 11. Veamos, comparemos. El primer elemento sí es un valor faltante, el cuarto también, y el 11 también. Entonces, ya tenemos ahí, porque como les decía, ¿qué pasa si únicamente yo le pongo is.NaN? Me va a dar las posiciones de
de NA, o sea, de los valores faltantes, y de NaN, ¿no? Igual lo podemos ver aquí. Me da el 1, el 4 y el 11, que son los valores faltantes efectivamente, y me da el 7 y el 14, que son los valores de NaN. Bien, ahora, para ahorita, en este momento, lo que vamos a ver es cómo eliminar o omitir aquellos valores faltantes dentro de una estructura de datos. ¿Qué lo podemos hacer? Con la función de na.omit. No, entonces yo voy a asignar otro nombre a este elemento en el cual voy a eliminar los valores de na con la función de na.omit, ¿no? Y llamo a la estructura de datos a la cual yo quiero eliminar los valores faltantes, ¿no? En este caso es el objeto QX. Corro esto, vemos cómo quedó QX. Ok, aquí me emite a mi vector QX2, ¿no? Aquí efectivamente se eliminan los valores faltantes. Nótese que se eliminaron los valores faltantes y también se eliminó nada. Ya. Entonces se eliminaron mis valores faltantes y en la consola, puede ser un poquito más grande esto, en la consola se imprime mi vector, pero se imprime con unos comentarios adicionales. En donde me dice, bueno, en este vector tú construiste o realizaste una acción. Esa acción fue omitir o de eliminar, ¿no? Eliminar valores o elementos que estaban en esta posición, es decir, 1, 4, 7, 11 y 14. ¿No? Eso es básicamente lo que R me está diciendo. O sea, aquí tú hiciste una acción y eliminaste elementos que estaban en estas posiciones. Bien, ahora, hay una forma alternativa para poder eliminar NA. Bueno, esto sucede cuando estamos trabajando o haciendo algún cálculo ya más específico. Voy a hacer otro ejemplo. Es como que yo esté haciendo otra encuesta, ¿no? Una encuesta en la que yo esté preguntando el peso de 5 personas. Entonces, bueno, la primera persona me dice, yo peso 77, la segunda 68, la tercera 85, y la cuarta me dice, ¿sabes qué? No sé cuánto peso yo, así que, ¿qué pasa ahí? Ya tengo un valor faltante. Y la quinta me dice 73. Bueno, yo corro esto. Ya tengo mi vector peso. Ok. Ahora, si yo quiero calcular el peso medio, que es mediante la función min, que es promedio, entonces aquí llamo a lo que quiero, a la estructura de datos que le quiero calcular ese promedio, que en este caso es mi vector peso. Yo corro y me va a dar como resultado NA. Me va a dar resultado NA, ¿por qué? Porque R no puede hacer esta operación si hay un valor faltante. Entonces me dice, a ver, o sea, o lo eliminas o lo sobrescribes. Entonces yo puedo eliminar ese valor perdido para poder efectivamente calcular el promedio de peso. Bien, entonces para eliminar yo llamo nuevamente a min, entre paréntesis, llamo a peso y voy a poner con el argumento nav.rm, que es como para remover, como para eliminar, y le voy a poner true. O sea, efectivamente, quiero que me elimines o que me remuevas esos valores faltantes dentro de este vector peso para que yo pueda calcular el peso promedio. Entonces, ahí efectivamente ya me da un resultado, ya no me da un valor faltante, sino que ya me dice, bueno, el peso medio de tu vector o de las 4 personas que han analizado es de 75.75. Bien, ahora, pero si fuera el caso y la cuarta persona, que no sabía cuánto pesaba, me dice, mira, ya me pesé, ya sé cuánto peso. Entonces, yo quiero sobreescribir ese valor. Lo puedo hacer también. Y lo hago con la función de reemplazar, que es replace. Perdón, está replace, entre paréntesis. Aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a llamar
a mi vector peso. O sea, voy a definir, quiero que me reemplaces en el vector peso. List corresponde a la posición que yo quiero reemplazar. Entonces vamos a ver arriba qué posición era. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces es posición 4. Y finalmente establezco el valor por el cual yo quiero reemplazar ese valor faltante. Entonces, bueno, me dice la cuarta persona, yo peso 74. Bien. Yo reemplazo eso de la forma en la que se ve en mi consola. No, ahí ya tengo efectivamente reemplacé el valor faltante por 74. Ya, y si yo quiero ver de nuevo, o sea, mi vector peso, ¿no? Yo lo corro. Pero en mi vector peso sigue estando un valor faltante. Eso es porque este cambio, esta transformación que yo hice, no la guardé en el environment, o sea, no la guardé. Entonces, para guardar el cambio, yo tengo que asignar, pues no, o lo puedo hacer con el mismo nombre y se va a sobreescribir acá, o le pongo otro nombre. Yo le voy a poner peso T, o sea, como que yo transformé ese vector, ¿no? Le hice una transformación. Entonces, pongo lo mismo que definí acá arriba. Sí, adelante, Judy. Hola. ¿No? ¿Nada? Ok, entonces, tengo una pregunta en el chat. Dice, ¿se puede buscar y reemplazar todos los valores faltantes sin necesidad de estar viendo su posición? No, tenemos que saber la posición para poder reemplazarlos, pues no. Como no puedes estar reemplazando o como no puedes estar manejando a ciegas, no. Entonces tienes que saber específicamente en qué posición está para poderlos reemplazar. No, igual si se complica eso de estar viendo, ay, bueno, si tengo una estructura de datos como que mucho más amplia, yo quiero reemplazar esos valores faltantes y estar viendo de uno en uno la posición, recuerden que, como ya hemos visto anteriormente, podemos ver las posiciones con la función which dentro de una estructura de datos. Lo podemos hacer con cualquier estructura de datos, con data frame, con lo que ustedes estén, con listas, con lo que ustedes estén trabajando. Entonces, esto me proporciona la posición, ¿no? Entonces, en la que están esos valores faltantes. Si yo ya tengo las posiciones, simplemente vengo acá, cojo y voy haciendo, pues, ¿no? Voy reemplazando cada uno con las posiciones que ya tengo de los valores faltantes. Sí, Joana. Sí, una pregunta ahorita me surgió. ¿Puedo reemplazar con el mismo valor, digamos, en todos los valores de NA? ¿Y cómo haría eso? Sí se puede. O sea, si tienes más de un valor faltante y quiero darle el mismo valor, así. Ujú. Sí, también se puede. Vamos a agregar, bueno, vamos a hacer otro aquí. Vamos a ponerle peso 1. Vamos a ponerle 2 valores faltantes. Vamos a correr. Yo quiero reemplazar a ambos. Entonces, aquí lo que hace, a ver, es vamos a correr peso 1. Peso 1 tiene 2, 4, 6 elementos ahora. Entonces, si yo le quiero reemplazar, yo pongo reemplace con la función de reemplazar. Aquí ya no estamos usando peso 1, ¿no? En la lista, en la posición. Ahora ya no va únicamente 4, sino que va 4 y 6. Y ahora le damos el valor, y si le quieres dar pues, el 74, el mismo valor. Y ahí está. Oh, ya. Gracias. Aquí, o sea, cuando queremos darle el mismo valor a todos, entonces aquí mismo hacemos con la función de concatenar,
ponemos las posiciones. Pues no, si hubieran más posiciones de valores faltantes, entonces yo pongo, qué sé yo, 8 y 10 y bueno, y así sucesivamente. Una pregunta, y entonces no se podría usar aquí la función gsub, no. También, sí, también se puede. Bien, Gracias. de nada, con gusto. Sigamos. Bueno, aquí hemos guardado un cambio. Bien, tal como lo hacíamos anteriormente, también podemos hacer cálculos aritméticos, pero bueno, ya saben, esto no es como que se va a ver así directamente. Y bueno, los cálculos aritméticos, igual como hemos visto, min, cuando sacamos el promedio, esto también es un cálculo aritmético, ¿no? Porque se sumaba y se divide para el número de datos que hay, ¿no? Entonces, ya vimos que da como resultado un A. Entonces, cualquier cálculo aritmético que estemos trabajando con NA, me va a dar de resultado NA mismo. Entonces, esto va a ser igual a NA todas. Bien, ahora vamos a ver el cuarto valor especial, que es null, o lo que se traduce como vacío, o como conjunto vacío, o que no existe. Vamos a ver un poco de teoría y vamos a la práctica. Bien, null, este valor se usa a menudo para definir explícitamente una entidad vacía, que es bastante diferente de una entidad ausente, especificada como none. Porque en una instancia NA, o sea, un valor faltante, denota claramente una posición existente a la que se puede acceder o sobreescribir como lo hemos hecho ya, si es necesario, claro. Y no sucede así para null, o sea, porque es algo que no existe, o sea, está vacío. Hoy vamos a ver el por qué es importante null y por qué lo vemos, porque alguien me puede decir, pues si está vacío, ¿para qué lo utilizo? Pues si no existe, no existe, ¿verdad? No tiene lógica. Bien, existe la necesidad de null y de definirlo en primer lugar, porque para poder afirmar o comprobar explícitamente si se ha definido un determinado objeto. Esto ocurre a menudo cuando se llaman funciones en R. Por ejemplo, cuando una función contiene argumentos opcionales, internamente la función tiene que verificar cuáles de esos argumentos se han proporcionado y cuáles faltan o están vacíos. El null es una herramienta útil y flexible que el autor de una función puede utilizar para facilitar dichas comprobaciones. Bueno, vamos a ver un poquito en la práctica para complementar esta teoría. De la misma manera, como hemos visto, vamos a hacer un vector en el que vamos a asignar null directamente. Casi no vamos a ver null de esta forma. Bien, y vamos para hacer la comparación. Aquí voy a llamar a como quedó foo, y voy a hacer un elemento var, un objeto var, al cual le voy a asignar un valor faltante. Y veo cómo queda var. Bien, ahora aquí nótese que null se imprime sin ninguna posición. O sea, aquí no hay posición a la cual se puede acceder, ¿no? Ni sobreescribir. Porque se determinó de por sí, o sea, ese elemento, ese objeto se determinó de por sí como vacío. O sea, entonces no tiene ningún elemento. A diferencia de var, a la cual sí se imprime con una posición, porque tiene una posición de índice 1, es decir, que tiene un elemento que está ausente, ¿no? Que podemos sobreescribir de ser necesario. O sea, es como que un poco la diferencia. Bueno, podemos hacer vectores para demostrar lo mismo, uno con valor faltante y el otro con nulo. Nótese que el valor faltante se imprime en mi consola, o sea, aquí me da 2, 4, valor faltante y 8. En cambio, null no se imprime porque simplemente no existe y no tiene necesidad de imprimirse. Bien, ahora lo mismo, bueno, otro ejemplo, valores faltantes, se imprimen mis tres valores faltantes, pero si yo pongo en un vector
null, 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 se me va a imprimir únicamente null, o sea, no hay necesidad. Bien. Ahora veamos lo que decíamos en la teoría. A ver, existe voy a definir una función con un argumento opcional, que vamos a poner oc.ar, ¿no? Y en este voy a hacer una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, le voy a poner cadena 1, cadena 2, cadena 3. Yo corro esto, ¿no? Y yo quiero detectar, así mismo como hemos visto que podemos detectar el infinito, el nan y los valores faltantes, también lo podemos hacer con null. Pero yo quiero saber si mi argumento opcional contiene valores faltantes, por ejemplo. Y me va a decir false or false. Y si yo le pregunto, bueno, quiero saber si mi argumento opcional está vacío o realmente si contiene algo. Entonces, lo mismo, yo uso is.null para detectar si en alguna estructura de datos se ha definido correctamente como yo he querido que se definan los elementos. Entonces ahí me va a dar, pues, me va a devolver solo una respuesta que va a ser falsa, porque evidentemente mi argumento opcional no está vacío. R me está diciendo tu argumento opcional no está vacío y sí contiene elementos. Entonces, eso más o menos como que es lo que nos va a servir para la práctica. Bien, vemos otro ejemplo, otro argumento opcional en el que defino 3 valores ausentes o 3 valores faltantes. Yo le voy a preguntar a mi R si este argumento realmente tiene valores faltantes. Me va a dar true, true y true. Lo mismo, en cambio aquí yo defino null, null y null. O sea, este argumento opcional va a estar vacío. Yo le pregunto al R, mi argumento opcional está vacío, me va a decir true. Bien. Null también ocurre cuando se examinan listas y marcos de datos. O sea, es decir, también lo podemos ver cuando accedemos a un elemento que no existe. Bueno, mejor lo hago para que me entiendan. A ver, yo voy a crear una lista, lo voy a llamar foo, ¿no? Con la función de list se hacen listas, como ya hemos visto. Entonces yo quiero definir 2 miembros para mi lista. Yo quiero que el miembro 1 sea el siguiente vector numérico, que tenga 33, 1, 5.2 y 7. Y que el miembro 2 me tenga este carácter, bueno, valor faltante o vacío. Ok. Yo corro, veo cómo me quedó mi lista foo. Me dice, bueno, foo tiene 2 miembros, el miembro 1 es este, el miembro 2 es este. Ya, ahora, si yo accedo a un miembro 3, que el acceder a miembros, no sé si recuerden que es con el signo de dólar, y yo pongo member 3, o sea, miembro 3. ¿Alguien me podría decir qué creen que R me va a decir? Me va a dar como resultado ahí. Si yo accedo a un miembro 3 de foo, recuerden que foo solo tiene miembro 1 y miembro 2. Null. Null, exactamente. Muchas gracias, Rosa. Null, ¿por qué? Porque eso de ahí no existe. O sea, el miembro 3 en mi lista foo no existe. Entonces me va a decir null, o sea, está vacío o no existe. Bien, pero se puede agregar un miembro, pues no, como ya hemos visto igual, podemos agregar este miembro 3 a mi lista foo. Y lo hacemos pues de la siguiente manera. Foo, signo de dólar, member 3, y con el operador de asignación, en este caso le vamos a asignar un valor ausente, un valor faltante. Entonces ahora sí, yo veo cómo está foo, y bueno, ahí ya tengo 3 miembros. Ahora, vamos a ver comprensión de tipos. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta antes de seguir? Hacer esto un poquito más abajo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro?
¿No? Todo claro. Igual, estos valores especiales es importante conocerlos y saberlos, porque hay situaciones en las que nos vamos a encontrar con ellos, ¿no? Entonces, cuando ya se encuentren con ellos, ustedes, bueno, ya saben qué significa, ya saben en qué situaciones se dan, o en qué situaciones se pueden dar, ya saben que, por ejemplo, el más común son los valores faltantes. Al menos cuando uno está trabajando con bases de datos, en los que faltan valores, o en los que R no los reconozca, entonces le va a dar automáticamente como un valor faltante o un valor ausente, ¿no? Y a este valor faltante o ausente uno puede reemplazarlos, sobreescribir, o en su defecto también eliminarlos, como ya vimos. Ahora vamos a ver un poco de comprensión de tipos, clases y coerción. Primero vamos a ver atributos. Bueno, ya hemos visto un poco de esto, solo lo voy a dar así muy breve. Los atributos. Cada objeto de R que se crea tiene una información adicional sobre la naturaleza del objeto en sí. Esta información adicional se denomina información del objeto, es decir, son los atributos de aquel objeto que hemos creado en R. Bien, por ejemplo, yo voy a crear una matriz, como ya hemos visto, la voy a llamar foo, función matrix, entre paréntesis, que siga una secuencia del 1 al 9 y que sea de 3×3. Bien, ahí tenemos nuestra matriz. Bueno, y yo le pregunto a R, bueno, yo quiero saber cuáles son los atributos de foo, cuáles son los atributos de la matriz foo. Me va a decir que tiene una dimensión de 3×3. Hay, de hecho, varias funciones para poder detectar o identificar cuáles son los atributos de los elementos o de los objetos que creamos en R. Una es la que les mostré esto, o sea, atributos, entre paréntesis. Otra es ATTR, o sea, hasta ahí. Aquí llamamos a mi matriz. Y le pregunto, bueno, quiero saber cuál es la dimensión de mi matriz. Entonces ahí me va a dar de 3×3. Pero hay atributos a los que R tiene funciones en específicos para poder acceder o para poder saber cuáles son los atributos. Como ya lo hemos visto anteriormente, porque esto ya se ha explicado. Por ejemplo, si queremos saber la dimensión de foo, ponemos din entre paréntesis foo. Me va a decir 3×3. En cambio, si yo quiero saber el número de filas que tiene foo, me va a dar que es 3. El número de columnas me va a dar que es 3 también. ¿No? Esto como que, porque es de 3×3, pues, ¿no? Pero si a alguno de ustedes se les complica y diga, bueno, yo la verdad no sé cuáles que son las filas o cuáles son las columnas y Entonces simplemente usa la función nRow para ver el número de filas o ncol para ver el número de columnas. Y si en su defecto quiere saber de una la dimensión, pues usa la función din. Bien, ahora voy a proceder a añadirle nombres a las filas y a las columnas. No, tenemos lo mismo, o sea, la matriz var, con la función matrix, data igual de una secuencia del 1 al 9, que quiero que sea nrow igual a 3, ncol igual a 3, y con la función dignames, yo voy a crear una lista, ¿no? En la que yo defino que esta lista tiene 2 miembros. El primer miembro va a corresponder con la función de concatenar, porque vamos a entrelazar varios elementos. En este caso van a ser caracteres. Entonces van entre comillas A, B, C. Esto que acabo de definir van a corresponder a los nombres de las filas. Recuerden que siempre en R, primero el R siempre toma filas, columnas, siempre va a ser primero las filas. Entonces el primer elemento de mi lista que yo defino van a ser los nombres de mis filas. No, entonces el segundo que yo defino, de la misma manera, concatenar entre comillas de
F. Bueno, yo corro esto de aquí y veo cómo quedó var. Entonces ahí ya efectivamente, como les decía, A, B y C corresponden a los nombres de las filas de mi matriz y D, E y F corresponden a los nombres de mis columnas, de las columnas de la matriz. Ahora, si yo le pregunto cuáles son los atributos de var, de mi matriz var a R, me va a decir, mira, tú tienes una matriz con una dimensión de 3 por 3 y tienes nombres. Dice, los nombres de las filas es A, B, C y los nombres de las columnas es D, E y F. Pero también puedo acceder directamente a preguntarle a R cuáles son los nombres de mi matriz con la función de DINNACE. Entonces, corro esto A, B, C, D, E y F. Bien, ahora clases de objeto. La salida de usar o el resultado de usar clase en el vector clase de objetos y atributos, algo parecido, o sea, por eso están dentro del mismo. En cambio, la clase de objeto se refiere a, valga la redundancia, qué clase de objeto es o qué clase de objeto es con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un vector numérico, pues la clase del objeto va a ser numérico. Si yo estoy trabajando con un objeto que tenga valores lógicos, mi objeto, la clase de mi objeto va a ser lógico. Y así. El resultado de usar clase en el vector de caracteres, el vector lógico y el vector de factores, simplemente va a coincidir con el tipo de datos que se han almacenado, pues, ¿no? Es decir, si yo creo un vector con caracteres y yo le pregunto, a ver, ¿cuál es la clase de mi vector? Me va a decir caracteres. Si yo le pregunto a sí mismo, como les decía, de valores lógicos, me va a decir lógico. Si yo le pregunto de un factor, me va a dar, es un factor, ¿no? Porque coincide con el tipo de datos que se ha almacenado. Pero se complica un poco nomás, cuando estamos trabajando con números. Un objeto que contiene un conjunto de números, la clase será numérico. Si todos los números que almacenamos dentro de un vector son enteros, entonces la clase será integer, ¿no? Que significa entero. Y si son decimales, o sea, si los números son decimales, me va a dar numérico. Simplemente hace una distinción entre enteros, si son todos los números enteros. Pero si hay uno que es decimal, ya es numérico. Bien, vamos a crear una serie de vectores y luego vamos a analizar, o con la función de clase, vamos a ver la clase de los vectores. Por ejemplo, defino mi vector número 1, que es una secuencia del 1 al 4, vemos cómo queda, 1, 2, 3 y 4. Mi vector 2, que tengo una secuencia desde 1 en un intervalo de 2 y que quiero que tenga una longitud de 6. Esto ya hemos visto, recuerden la primera sesión. Entonces yo corro y veo cómo queda mi vector número 2. Tengo 1, 1.6, 2.2, 2.8, 3.4 y 4.0, ¿no? Bien, efectivamente, pues como dije que quería solo 6, tenemos 6. Bien, ahora yo hago otro vector que va a ser un vector de caracteres, ¿no? Y defino estos elementos. Vamos a correr. Bueno, tengo mi otro vector de caracteres. Recuerden caracteres entre comillas. Ahora yo defino un vector lógico en donde pongo verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. O sea, true, false, false, true. Bueno, corro y veo cómo quedó mi vector lógico y bueno, ahí está. En cambio, si yo creo un factor en donde defino colores, ¿no? Corro y de ahí tengo mi vector de factores, en donde me dice que tiene sus niveles son amarillo, azul, rojo y verde, y así. Ahora, para identificar la clase de vectores que hemos creado, lo único que hacemos es llamar a la función class. O sea, class
Ya, disculpen. Lo único que hacemos para identificar la clase de los vectores que hemos creado es que utilizamos la función class. O sea, no clase, sino clase. O sea, class. Ahí se quedó, mira, ahí. Bien, entonces tengo class, entre paréntesis, pongo el nombre del vector al que yo quiero analizar. Es decir, en este caso va a ser mi vector 1. Entonces yo corro y ahí me va a dar integer, que es igual a entero. Aquí, yo, si recuerdan, mi vector número 1 era en números enteros únicamente. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, por eso la clase de mi vector es entero. Cambio, si veo el vector número 2, me va a decir que es numérico. Recordemos a nuestro vector número 2, aquí tiene decimales. Entonces, cuando tiene decimales, era numérico. Bueno, la clase del vector 3, que era de caracteres, va a decir carácter. El cuarto, que es lógico, lógico. El último, que es de factor, me va a decir que es un factor. Bien, otra manera como que de verificar las clases de los vectores o de los objetos con los que hemos estado trabajando en R es con las funciones de comprobación de objetos ISDO. ¿Qué sirve para identificar la clase de un objeto? Especialmente aquellos que se comportan de manera diferente según la clase del objeto. Bueno, ya dice... para verificar si el objeto es una clase específica de datos, específico un tipo de datos puede usar la función de ISDO en el objeto y devolverá un valor lógico. A ver, esta función de is es is.doc, o sea, no es is.doc, así tal cual, sino que se llaman funciones isDoc porque aquí, luego del doc, yo defino, por ejemplo, is.numeric. Yo puedo definir is.logical. Yo puedo definir is.character. Y así sucesivamente con cualquier tipo de clase de objeto que se les ocurra o con los que ya hemos visto. Pues no. Bien, entonces, veamos de nuevo. Vamos a hacerlo solo con el vector 1. Tenemos el vector 1 que era una secuencia del 1 al 4, ¿no? Bien, ahora yo le voy a preguntar a mi R, a ver, yo quiero saber si este vector es entero. Entonces, para eso usamos is.integer, entre paréntesis pongo el nombre de mi vector y yo corro. Y me va a decir esto. Si yo le pregunto a mi R, a ver, yo quiero saber si este vector es numérico, ¿ustedes qué creen que me va a dar? False. False, ¿seguros? True. True, porque True. Sí, porque pese a que sean enteros, el 1, 2, 3, 4 no dejan de ser números, pues siguen siendo números, ¿verdad? Entonces, por eso me va a seguir dando true. O sea, que es cierto que cuando yo le pregunto qué clase de es, me dice que es entero, porque hace una ligera distinción entre cuando yo defino enteros dentro, o sea, que todos los números de mi vector sean enteros, pero sí yo defino decimales, ahí me va a dar numérico, ¿no? Entonces, pero igual los enteros son números, o sea, siguen siendo, la clase va a ser numérica igual. Bien, ahora, si yo le pregunto a mi R, a ver, yo quiero saber si es una matriz, me va a dar false porque mi vector no es una matriz, pues no. Si yo le pregunto is.dataframe, o sea, le estoy preguntando si es un data frame, me va a decir false. Si le pregunto si es un vector, mi vector me va a dar true, porque, o sea, es un vector. Si le pregunto si es lógico, me va a dar false, porque no es lógico. Y por último, tenemos las funciones de coerción. A ver, la coerción, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro?
de todo lo que hemos visto. Aquí simplemente estamos viendo como que los tipos, las clases de elementos y de datos con los que hemos trabajado. ¿Nadie tiene preguntas? No voy muy rápido, ¿verdad? Ok, igual vamos a ver la última parte. A ver, la última parte es sobre coerción. La coerción es la conversión de un objeto o tipo de datos a otro. Es decir, si yo paso un vector numérico a lógico, o lo contrario, si yo paso un vector lógico a numérico, a eso se le llama coerción. ¿No? Ahora, la coerción implícita ocurre automáticamente cuando los elementos deben convertirse a otro tipo de elemento, o sea, otro tipo de objeto, para que se complete una operación. Esto ya hemos visto antes y en otras sesiones. Esto vimos cuando el uso de valores numéricos para valores lógicos, ¿no? Recuerde que los valores lógicos se pueden considerar como números enteros. 1 le decíamos para cierto o para true y 0 para false. No, vamos a ver el ejemplo número 1 con valores lógicos que se convierten en numéricos implícitamente, es decir, automáticamente. Bien, entonces, esto, por ejemplo, tenemos el objeto 5 y yo le asigno, nótese que yo le estoy asignando a este vector, pero yo le estoy poniendo este 1 primero y luego pongo false, false, false y false. Recuerden, 1 es para true y 0 es para false. Entonces yo ejecuto. Ya, ahora yo le voy a preguntar, bueno, antes les pregunto a ustedes, ¿qué creen qué clase tendrá el objeto 5? ¿Qué clase es? Numérico. Numérico, ¿seguros? Entero o numérico, porque para las coerciones eso van del más flexible al más restrictivo. Bien, muchísimas gracias, Caterine, y no vi quién más participa. Bien, efectivamente es numérico. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo una coerción implícita. Y como el primer número que yo le estoy, el primer elemento que yo le estoy designando a mi vector es 1, de ahí se generan los otros, R, ¿me entiende? Bueno, si primero es 1, el resto es 0. Entonces, inclusive si vemos mi objeto número 5, R me lo imprime como 1, 0, 0 y 0. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2, pero haciendo una operación matemática. Lo mismo, o sea, yo le digo a mi R, bueno, yo quiero hacer esta suma de una secuencia de 1 al 4 con los valores de true, false, false y true. Ya. Yo voy a correr esto y me da como resultados números. ¿Por qué? Porque esto de aquí es como que yo tuviera dos vectores, ¿no? Pues estamos definiendo primero 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y como que si yo le estuviera sumando, recuerden, true es igual a 1, false igual a 0. ¿No? Entonces es como que yo le estoy sumando este 1 para este 1 me da 2. Este 2 para este 0 me da 2. Este 3 más 0 me da 3. Este 4 más 1 me da 5. ¿No? Esta operación también ha sido de manera implícita, porque R me ha reconocido porque yo estoy intentando hacer una operación matemática, pero le doy números y luego le doy valores lógicos. Entonces R automáticamente toma a estos valores lógicos y los transforma en números. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo 3, en donde también sucede coerción cuando utilizamos la función de paste, de pegar, ¿no? Entonces, al unir cadenas de caracteres, por ejemplo, yo voy a definir primero un elemento al cual le voy a designar 34. Y otro elemento lógico, o sea, var, o sea, mi segundo elemento se va a llamar var y le voy a designar true. ¿Ok? Entonces, inclusive, o sea, si ustedes, para comprobar, la clase de foo es numérica.
y la clase de var es lógico. ¿Ya? Es lógico. Pero cuando yo utilizo la función de paste, ¿no? Que es para pegar, o sea, como que para unir dos cosas o dos objetos. Entonces yo le digo, bueno, pégame que definitivamente foo es igual a foo, o sea, a mi vector foo. Se en cuenta, este es un carácter. Definitivamente foo, dos puntos entre comillas, coma, foo, de ahí coma, y le quiero, le sigo asignando definitivamente var, es var, de ahí le pongo un punto y una separación, o sea que no tenga separación. Entonces yo al correr esto, me da todo una sola y se convierte en carácter. De ahí tengo definitivamente foo es 34 y definitivamente var es igual a true. ¿No? Esta es otra coerción implícita, o sea, sucede automáticamente. Pero no siempre va a ser así. O sea, no siempre R va a ser automáticamente, va a convertir qué sé yo, de lógicos a números, o en este caso de números a carácter y de lógico a carácter. Sino que también lo puede hacer el usuario, es decir, también lo podemos hacer nosotros explícitamente, ¿no? Y esto es la coerción explícita. Para ello usamos las funciones as-do. Estas existen para casi la mayoría de los tipos de datos y clases de objetos típicos de R. Como vamos a coaccionar explícitamente. Como les decía, con las funciones is-do. O sea, is.do. No va así. O sea, ni tampoco va as.do, sino que el as-do significa, a ver, ¿qué quieres? As.numeric o as.logical y así sucesivamente, pues no. Ahora vamos a accionar explícitamente utilizando estas funciones as-do. Bien, entonces el ejemplo 2, tomamos el ejemplo 2. A ver, como para recordar, voy a tomarlo de arriba y lo voy a copiar. Este era el ejemplo 2, que es una operación matemática. Aquí en el ejemplo 2, cuando yo corro esta línea de código, R implícitamente, automáticamente me lo hace. Pero yo lo puedo hacer explícitamente, o sea, lo puedo hacer yo. Yo puedo convertir este carácter lógico en numérico. ¿Cómo hago eso? Utilizando la función as.numeric y seguido por el vector. Entonces, si yo corro esto, miren lo que pasa en mi consola. Me da los valores numéricos, o sea, me da 1, 0, 0, 1. Entonces aquí yo reemplazo simplemente, pongo, bueno, quiero que me hagas la suma de una secuencia del 1 al 4 más mi conversión numérica que he hecho aquí. Entonces yo corro esto y bueno, efectivamente me da lo mismo, pues no. Esto es solo para demostrarles que en caso de que ustedes estén haciendo algún tipo de operación así y que, bueno, R no entiende, existe la manera en que ustedes transformen esos vectores en otra clase de objetos, o sea, o esos elementos en otra clase de objetos. Bien, vamos a ver con el ejemplo número 3, que era con que el numérico y lógica se convertía en carácter, ¿no? Entonces teníamos foo, que le asignamos 34, pero ahora yo le voy a poner foo.ch para dar alusión de que lo voy a convertir ese elemento en un carácter, ¿no? Y que en la función as.carácter convierto foo en un carácter. Vamos a ver cómo queda foo.ch. Ahí ya me queda un carácter. Recuerden que los caracteres se escriben entre comillas, entonces por eso la consola me da 34 entre comillas. Inclusive si yo le pregunto, bueno, R, quiero saber cuál es la clase de foo.ch, me va a decir que es un carácter. Ahora lo mismo, teníamos a var que era un valor lógico, y yo lo quiero convertir en un carácter, utilizamos la misma función as.carácter, entre paréntesis var. Corro, y bueno, y ya tengo entre comillas, ya se convierte en un carácter. Ahora corro esto y simplemente igual se me va a hacer puesto carácter. Bien, ahora veamos para convertir un carácter a número. Por ejemplo, este carácter que está
32.4, lo quiero convertir en número, me sale 32.4 sin las comillas. Pero vea qué ocurre cuando yo quiero convertir este carácter que es G de email en número. Me va a decir que esto es un valor faltante. Miren, ahí salió el valor faltante, valor ausente. Dice que y me da un mensaje de advertencia, que para introducir esta coerción como que necesita más transformaciones. Y es que ni aunque le asignemos números a todas las letras del abecedario, no podemos hacer esto. O sea, no tenemos que hacer como que un poco más de conversiones para poder hacer a esos números. O sea, primero yo tendría que aquí definir todas las letras del abecedario y darles valores de números para ahí poderla convertir en numérico, en número. Entonces no existe forma lógica de traducir esto a números. Ahora, si yo quiero hacer una conversión de carácter lógico, o sea, de números a carácter, bueno, a ver, no, de carácter a lógica, perdón. Porque aquí tenemos en carácter, porque está entre comillas. Entonces se entiende que son caracteres. Y yo los quiero convertir en lógicos. Entonces veamos qué pasa. Me va a decir que me va a salir valores faltantes. Y esto es porque la coerción directa de carácter a lógico no es posible. O sea, esto de aquí no se puede dar, porque es más o menos como lo que les decía con los numéricos. Así le asignemos a todo el abecedario un valor en específico, no se puede. O sea, R no lo entiende. Pero lo que nosotros podemos hacer es primero convertir estos caracteres en números y luego sí convertirlos en valores lógicos. Tal como lo vemos así, o sea, primero, o sea, queremos que el 1, 0, 1, 0 y 0 sean valores lógicos. Entonces, primero vamos a poner la función as.logical. Ahora yo voy a utilizar la función de as.numeric porque voy a convertir esto de aquí primero en números. Esto es como cuando estamos haciendo operaciones matemáticas y va en función de jerarquía, pues, ¿no? Se resuelve el primer paréntesis, o sea, primero se va a hacer número y luego el paréntesis más grande que es as.logical y luego se va a hacer valores lógicos. Entonces ahí sí corremos y ahí sí efectivamente se convirtió en valores lógicos. Ahí tenemos true, false y false. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de factor. O sea, yo voy a hacer este factor de masculino y femenino. Vemos cómo queda base. Bueno, me dice que tiene 2 niveles, femenino y masculino. Y ahora si yo quiero convertir ese factor a números, ¿qué pasa? O sea, veamos, y ahí me da 2, 2, 1 y 2. Efectivamente, o sea, le daba el valor de 1 y 2. Pero nótese que aquí me da el valor de 1 y 2 en función del orden de los niveles. Es decir, femenino, de acuerdo en los niveles, está primero. ¿Por qué? Porque es en función del abecedario. Siempre los niveles van a estar en función, en el orden según el alfabeto. Entonces, como femenino está antes que, o sea, como F está antes que la M, femenino va a ser 1 y masculino va a ser 2. Entonces, al convertir mi factor base en números, me toma en ese orden, en el orden de los niveles. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, le quiero agregar, si fuera un factor y que tuviera 3 niveles, entonces va a ser 1, 2 y 3. Ahora veamos este ejemplo número 2 de factor, que son números. Entonces yo corro este factor, corro QX y ahí me va a dar, mire, el factor QX tiene 2, 2, 3 y 5 como elementos y los niveles son 2, 3 y 5. Si yo quiero convertir eso en número, me cambia. Tal como les digo, de acuerdo al orden de los niveles, me da, R me asigna el número. O sea, en ese orden va, o sea, aquí el nivel va 2, 3 y 5, entonces va 1, 2 y 3.
Entonces, al convertirla en número, sería como 2 vale 1, va 1 y 1. Como 3 vale 2, va 2. Y como 5 vale 3, va 3. Hasta ahí sí me entienden. O sea, cuando queremos convertir un factor a número, siempre va a ser de acuerdo al orden en el que estén los niveles, y ahí le va a asignar números, desde el 1, o sea, a partir del 1, pues, y depende, entre más niveles, más números va a asignar. Bien, conversión de matriz a vector, también se puede hacer, pero, bueno, aquí hay algo que tener en cuenta. Bueno, les voy a hacer este ejemplo. Bueno, yo le voy a decir, mira, quiero crear una matriz que tenga una secuencia del 1 al 4 y que sea de 2 por 2. Corro. Veo cómo quedó 1, 2, 3 y 4. Y yo quiero convertir esto a vector, ¿no? Entonces simplemente le va a hacer vector, o sea, lo hace todo de corrido, pues. Recuerden, un vector es una sola línea. Una matriz es de 2 por 2, de 2 por 3, de 3 por 3, etc. O sea, si yo tuviera entre más elementos tengo, más largo va a ser mi vector. Es decir, si yo pongo una matriz del 1 al 6 y pongo de 2 por 3, y yo quiero ver mi matriz, y yo quiero convertir mi matriz en vector, me va a salir del 1 al 6. Y así sucesivamente. Bien, ahora veamos un ejemplo de conversión de lista a data frame. También podemos convertir listas a data frame, tal como lo vamos a ver. Yo voy a crear una lista, a la cual le voy a llamar base. Mi lista va a tener 3 miembros, como que dice. La variable 1 va a ser foo, o sea, lo que ya hemos guardado acá. La variable 2 va a ser estos 3 valores lógicos. La variable 3 va a ser un factor con estos niveles. Bueno, corremos. Vemos cómo queda mi lista. Entonces mi lista tiene una matriz, tiene un vector de valores lógicos y un factor. Y yo le digo a mi R, bueno, quiero que me conviertas esta lista en un data frame. Para eso utilizo la función as.dataframe. Entonces, yo convierto y me va a salir error. ¿Por qué me sale error? Porque los miembros de mi lista no tienen la misma longitud. Y si no tienen la misma longitud, yo no puedo convertir en un data frame. Recuerden que un data frame tiene que, o sea, el número de columnas coincidir. Vamos a ver un ejemplo en el que sí se pueda. O sea, dado que tiene un número distinto de filas, no se puede convertir en data frame. Veamos el ejemplo 2. Yo voy a crear otra lista, la que voy a llamar QX, ¿no? Va a tener 3 miembros. La variable 1 va a estar compuesta por un vector numérico 3, 4, 5 y 1. La variable 2 va a ser valores lógicos, 4 valores lógicos, y un factor que contiene asimismo 4 valores. Yo corro, veo cómo queda QX, y ahí veo, bueno, mi lista, y de ahí la quiero convertir a data frame. Corro y efectivamente se me convierte en data frame. Pero aquí sí se puede realizar la conversión, dado que los miembros de la lista son de igual longitud. Es decir, aquí nos podemos dar cuenta que tiene 3, 4, 5 y 1. Son 4 elementos. La variable 1. Variable 2, true, false, true, true. 4 elementos. Variable 3, 4, 4, 2, 1. 4 elementos. Entonces, por eso es posible convertirla en data frame. Entonces, cada vez que uno quiere convertir una lista en data frame, se lo puede hacer con la función sí, as.dataframe, pero tiene que cerciorarse y verificar que tengan la misma longitud o el mismo número de filas. Bien. Y ahí terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Igual este tema es bastante fácil, ¿no? Sobre todo para que
tengan conocimientos de los valores especiales que pueden encontrarse en R, cómo identificar las clases de los objetos, cómo identificar los atributos, cómo pueden hacer esto de la coerción, de convertir un vector, un elemento numérico a lógico, un elemento numérico a carácter o al contrario, y así. Y el día de mañana vamos a continuar con técnicas gráficas. Ahí sí, vamos a entrar con técnicas gráficas utilizando primero la función básica que es plot dentro de R. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Hoy vamos a terminar temprano, parece. Según yo me lleva más tiempo. Bien, no sé si desee, antes de culminar, no sé si desee de pronto reiterar algo en particular, Naomi, que usted considere importante de los diferentes temas que se ha dado, algo que tal vez, alguna idea en particular que usted desee reiterarles a los chicos de los diferentes temas que usted ha desarrollado el día de hoy. Bueno, yo considero que lo más importante, porque todo es importante, pero lo más importante y con lo que nos vamos a encontrar muchísimo dentro de este mundo de la programación con R, es con lo de los valores faltantes, ¿no? Tengan mucho en cuenta que cuando uno trabaja con datos, igual lo vamos a ver en las próximas sesiones, cuando uno trabaja con datos, puede ocurrir pues que tengamos valores faltantes y no lo vean como que como un impedimento, pues no, vean que podemos hacer ciertas transformaciones, ciertas modificaciones para tratar o transformar a nuestra data y ya para luego sí ya poderla procesarla con normalidad y realizar los cálculos estadísticos o en sus efectos econométricos, hacer nuestros modelos econométricos con las variables y poder hacerlo todo con normalidad, pues no, y que no se asusten en ese aspecto. Y nada, yo creo que eso. Bien, y no sé si haya alguna pregunta, por favor, de parte de alguno de los asistentes, alguna inquietud. Bien, y coméntenos, Naomi, para el día de mañana, ¿qué temas son los que se van a abordar? El día de mañana primero vamos a empezar viendo, vamos a ver técnicas gráficas. Bueno, los 2 días, o sea, martes y miércoles vamos a ver técnicas gráficas. Pero mañana vamos a dedicar especial atención en plot, que es una función incorporada a RBase, que no necesita que corramos ni que instalemos ningún paquete. Es decir, es una función predeterminada de RBase y que es bastante fácil de usar. También vamos a ver algunos parámetros gráficos que nos ayuden a mejorar nuestro gráfico, es decir, a cómo asignarle un título, a cómo ponerle los títulos de los ejes, de X y Y, a cómo, no sé, ponerlo más bonito, ponerle colores, tal vez cambiarle el tipo de puntos, cambiar el tipo de gráficos y cosas así. También a cómo agregarle una leyenda al gráfico. Entonces, son cosas que lo podemos hacer con R y que podemos hacerlo primero con plot, ¿ya? Y como que esto es como un plus, porque si ustedes presentan los gráficos, no sé, tipo normal, así como predeterminado, como para darles así como que una previa de lo que vamos a ver mañana, vamos a hacer rapidito aquí, igual todavía hay tiempo. Plot es una función de RBases para hacer gráficos, pero entiende, como para hacer gráficos nosotros utilizamos coordenadas, pues no, coordenadas tipo 1.1, donde el primer 1 que definimos corresponde a X,
y el segundo corresponde a Y. Entonces así definimos otra coordenada que sea, qué sé yo, 2.1, 2.3 y etcétera. Entonces yo, para poder representar en R, primero tengo que hacer dos vectores. Mi primer vector tiene que ser las posiciones que serán en X. Entonces yo lo voy a asignar a mi vector X mismo. Y yo le voy a poner, bueno, aquí le voy a poner 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Y a Y le voy a asignar asimismo posiciones. Y yo quiero que sean, no sé, se me ocurre 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora yo corro. Qué raro, porque no coge. ¿Alguien sabe por qué no me coge? Esto ya hemos visto. Imagínense. Es porque no estoy utilizando mi función de concatenar. Bien, ahí sí, miren lo importante que es el concatenar, porque no podemos entrelazar elementos así nomás. Bien, ahora sí, ahorita sí lo corremos y ahí sí efectivamente sale. Y ahora, para hacer un plug, o sea, esto es de lo más básico, pues no. Simplemente llamo a mi función plug, que se llama así, y aquí defino cuáles son los valores que van a ser X y cuáles van a ser Y. Como yo lo definí como X y Y, simplemente aquí pongo X y Y. Primero, los valores, por ejemplo, si en caso de que X tuviera otro nombre y qué sé yo, que sea foo, primero van el foo, porque esos son los valores que yo quiero que tome en los valores de X. Entonces, ahí en la última ventana de mi R, ya vemos mi gráfico. Entonces yo le puedo hacer un zoom, creo que sí pueden ver mi zoom, el zoom del gráfico, y lo vemos así, ¿no? Y también lo puedo guardar ese gráfico como imagen o como PDF. Bien, entonces algo de esto es lo que vamos a ver mañana, pero vamos a ver cómo graficar funciones, vamos a ver cómo mejorar el aspecto de mi gráfico, porque así R me lo da súper sencillito, como que ese gráfico no me gusta mucho, para eso lo hago yo a mano, pues no. Pero le podemos agregar un título, títulos de eje, leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Así que no se pierdan la sesión de mañana. Muy bien, Naomi, muchas gracias por la sesión que hemos tenido el día de hoy. Allí hemos puesto el link con el registro de salida para que puedan registrar la asistencia. Estará habilitado por unos minutos más. Y bueno, esperarlos entonces el día de mañana en la sesión que vamos a tener, donde veremos las diferentes paqueterías que tiene ERE para los gráficos. Para un economista es importante hacer los gráficos y entender los gráficos, ¿no? Y además determinar para ese tipo de variables o para ese tipo de información cuál puede ser el gráfico más apropiado que esté reflejando de mejor manera lo que los datos nos están queriendo decir. Entonces, bueno, nada más por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el día de mañana. Que pasen muy bien. Hasta mañana. Bien, aquí en esto, a ver, voy a poner